Nuestro grupo está conformado por Jan Stewart Sánchez Bayona, Armando Meriño, Juan Pablo Mieles y Mario Hernández. Y le hablaremos sobre Italia en la Edad Media. El nombre de Italia se viene usando al menos desde el siglo IX a.C. para designar a la gente del sur y del centro de la que se conoce como Península Itálica, haciendo referencia a los pueblos itálicos hablantes de las lenguas llamadas igualmente. El Reino de Italia, en latín Regnum Italiae o Regnum Italicum, fue una entidad política y geográfica circunscrita al norte de la península itálica, que sucedió al reino de los lombardos tras la conquista de Carlomagno en 774. Las primeras culturas más o menos estudiadas en Italia incluyen a los lígures, un enigmático pueblo que habitaba el noreste de Italia. Durante la cultura de la cerámica impreso cardial crearon las primeras sociedades en Italia, con conocimientos muy adelantados de agricultura y navegación. Se sabe relativamente poco de estos pueblos, presuponiéndolos preindoeuropeos y, por ende, antecedentes a los indoeuropeos. ¿Cómo era el comercio de Italia antes? En la época del Imperio Romano, el mayor nivel de tráfico comercial tuvo lugar dentro de las fronteras del propio imperio. Para facilitar la circulación de las mercancías, se erigieron vías y se ofrecieron mapas y guías. En cambio, el transporte marítimo permitió el desplazamiento de importantes cargamentos de mercancías. Así, los barcos más grandes de la época no llegaban a transportar cargas superiores a los 150 toneladas. El puerto de Ostia resultó vital para la economía del Imperio Romano, mientras que, en Oriente, el puerto de Alejandría era el más importante. Dada la importancia comercial de los puertos, el Estado efectuó importantes obras para su mejora. En este sentido, los puertos eran dotados de faros y almacenes. Precisamente la actividad de los puertos implicaba la necesidad de trabajos y servicios complementarios como los de los barqueros, carpinteros y zogueros. Estos profesionales llegaron a formar asociaciones denominadas colegia, todo ello con la finalidad de proteger sus intereses. Ciertos meses, las malas circunstancias meteorológicas obligaban a detener el comercio. Era lo que se conocía como mar cerrado. Para favorecer la seguridad del comercio marítimo, solo se autorizaba el comercio de cabotaje, donde el barco navegaba próximo a la costa. Mi nombre es Armando Meriño y sigo con la economía de Italia. La economía de Italia se reconocía por ser un gran e importante centro para la economía de la Europa que comenzaba a construir de manera incipiente. Una vez culmina el Imperio Romano, tras su caída, el declive económico también formó parte de esta tan abrupta situación. Sin embargo, el norte del territorio italiano, durante la Edad Media, se logró evitar el repecho. Asimismo, dentro de los tiempos históricos de la economía de Italia, durante su periodo relacionado el Imperio Romano, fundó entonces por el emperador Carlomagno en los años 800 después de Cristo. Se le permitió vivenciar junto al espacio político territorial de Europa. También una estructura se desplegó por los elementos políticos, sociales y económicos, que fue el feudalismo. Sin embargo, la riqueza disminuiría de manera gradual, motivando a la influencia de este país en los conflictos bélicos en el periodo de la unificación de Italia. Ahora bien, durante la colonización comenzaban a elegirse otras potencias europeas, afectando el estado de la economía de Italia. En este sentido, al no poder hacer frente contra las potencias, los conflictos de orientación política del territorio alimentarían que Italia se viera marginada más allá de sus fronteras físicas y marítimas. Política en el centro de Italia. En la zona centro de Italia, el papado se había convertido en la fuerza política principal y en 1278 el emperador electo Rodolfo de Hamburgo había cedido Ferrara, Bolonia y las ciudades de la Romana a los estados pontífices. A partir de esta fecha, esa serie de papados breves posibilitó el debilitamiento de la autoridad papal en la región, que no pudo ser ya recuperada y que a causa el traslado de la corte de Aviñón en 307 ante la imposibilidad de pacificar en el estado pontificio. Finalmente, en el sur, al final de la Baja Edad Media, se encontraba el reino de las dos Sicilias,
gobernado por la Corona de Aragón. Formalmente, el sur de Italia era una monarquía vasalla del Papa de Roma, aunque en la práctica de los reinos que se formaron allí gozaban de bastante independencia política. Esta zona sur de la península italiana había gozado de la soberanía del Sacro Imperio hasta que lo perdió a mitad del siglo XIII, tras batallas de Benevento y Tagliacozzo, y la muerte de los últimos herederos, Conandino y Manfredo. Situación política en el norte de Italia. En la zona norte, tras la desaparición del poder imperial alemán, la mayor parte de las ciudades italianas de la zona septentrional se convierten en políticamente independientes. Su gobierno inicial fue la comuna, constituyendo cada una pequeña república, donde irá siendo controlada progresivamente por una oligarquía de grandes mercaderes y financieros. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Mieles Méndez. A continuación les voy a hablar sobre la situación política en la península itálica a finales de la Edad Media. Tras la conquista del reino de Nápoles por el reino de Aragón, en el sur y el centro de Italia se disponía de una cierta situación de equilibrio político y territorial, pero en las ciudades-estados del norte los enfrentamientos habían sido continuos en busca de conseguir una hegemonía de una ciudad respecto a otra, buscando un intento de control en su entorno territorial del que saldrán ganando las ciudades más poderosas como Milán, Génova, Florencia, Siena o Modena. Así pues, los estados italianos continuaban luchando duramente entre sí, sobre todo en la primera mitad del siglo XV. A mediados de la centuria se conseguirá alcanzar un equilibrio de fuerzas entre los estados que posibilitó llegar a un acuerdo de paz general en Lodi en el año 1454. A partir de entonces se tendrá una cierta situación de equilibrio a la península itálica de relativo respeto al statu quo entre los principales estados italianos durante dicho periodo, el cual se romperá solamente a finales del siglo XV debido al intervencionismo extranjero por parte de Francia y España. Importancia del conocimiento de la península itálica en la Baja Edad Media. El panorama que nos deja Italia a finales de la Baja Edad Media será importante debido a que marcará el futuro de la península italiana en los siglos siguientes, mientras que en la Baja Edad Media se iban formando los estados nacionales como Francia y España. Italia todavía seguían muy fragmentada entre sí, no existiendo ninguna política ni fuerza unificadora. En situación parecida se encontraba el Sacro Imperio, con multitud de estados y que llegó muy fragmentada a los inicios de la Edad Moderna. Ambos estados, Alemania e Italia, no unificaron hasta el siglo XIX, lo que denota la importancia del conocimiento de la situación política italiana durante la Edad Media.